por los caminos de América. Tendremos una emocionante travesía por nuestra tierra americana. Un desfile apasionado por cada uno de los diversos países latinoamericanos. Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela, entre otros. música, Literatura, folclore, geografía, historia, personajes, toda una gama infinita de lugares, escritores, obras literarias, que nos posibilitan acercarnos un poco más a nuestros hermanos latinoamericanos. Recuerda, por los caminos de América. Muy buenos días, sean bienvenidos a nuestro programa Por los Caminos de América. El programa que se emite desde la ciudad de San José del Guaviare, Puerta de la Esperanza colombiana para el mundo, a través del dial de Juventud Estéreo 104.7, emisora comunitaria que siempre estará de moda. Enviamos un fraternal saludo a todos los estudiantes del departamento del Guaviare y especialmente a los estudiantes de la institución educativa Santander, que nos sintonizan todos los sábados en el horario de 10 a 11 de la mañana. Hoy nuestro programa nuevamente estará dividido en tres partes. La primera parte estará dedicada a la sección Aventuras Virtuales de la Historia. Hoy hablaremos sobre el Renacimiento. La segunda parte dedicada a la serie Maestros de América Latina. Hoy traemos al peruano José Carlos Mariátegui. Y la tercera parte estará dedicada a la celebración del Día Internacional del Árbol, que se celebra hoy, 29 de agosto, especialmente en la región argentina. Así que sean bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Por los Caminos de América. Juventud Estéreo. Por los Caminos de América presenta Aventuras Virtuales de la Historia. Hoy, la Edad Moderna, principales acontecimientos, grandes exploraciones, Renacimiento, reforma religiosa, el absolutismo, la Ilustración, descubrimiento de América y Revolución Francesa. Aventuras Virtuales de la Historia. Significado del Renacimiento. ¿Qué es el Renacimiento? Se conoce como Renacimiento el movimiento cultural y artístico que surgió en Italia entre los siglos XIV y XVI. Se extendió a toda Europa, especialmente en países como Alemania, los Países Bajos, Inglaterra, Francia, España y Portugal. Etimológicamente, la palabra renacimiento se compone con el prefijo latino re, que significa reiteración, y el verbo naci, que expresa nacer. Por lo tanto, renacimiento significa literalmente volver a nacer. Se usa figuradamente para referir la recuperación de energías o el ánimo, sea de un individuo o de un grupo. En este sentido, el Renacimiento toma su nombre del afán por recuperar la grandeza cultural del pasado grecorromano, tiempo en que la península italiana era el centro del poder imperial. Florencia, Roma, Venecia, Génova, Nápoles y Milán fueron escenarios cruciales en su desarrollo. El Renacimiento se oponía a los valores de la Edad Media, periodo caracterizado por la consolidación de una cultura teocéntrica y anti-individualista. En contraposición, los renacentistas lucharon por rescatar los valores y prácticas de la antigüedad clásica y promover el antropocentrismo y el individualismo. El Renacimiento ayudó al desenvolvimiento del comercio en el Mediterráneo y a la formación de una economía calificada por algunos como protocapitalista. También supuso el reimpulso de la investigación científica, la secularización de la sociedad, el apogeo de las universidades y la separación de los conceptos de arte y artista respecto de artesanía y artesano. La Edad Media es un periodo histórico que se sitúa entre la caída del Imperio Romano en el año 476 y la caída del Imperio Bizantino en Constantinopla en 1453. Este periodo también es conocido como los Años Oscuros o la Edad Oscura, ya que coincide con un periodo de oscuridad, violencia e irracionalidad. Durante la Edad Media, la sociedad se dividió en estamentos. Los nobles imponían su poder sobre los campesinos que dependían de su protección.
Al mismo tiempo, la Iglesia utilizaba la figura y el poder de Dios para imponer su voluntad. Las clases más bajas no tenían acceso al conocimiento, de evitar que se rebelaran y tomaran el control ante la autoridad de nobles y eclesiásticos. Esta situación contrastaba con la época clásica anterior, en la que los antiguos griegos y romanos desarrollaron campos de estudio como la ciencia, la filosofía y la política. El Renacimiento es un movimiento artístico y cultural que empezó junto con la Edad Moderna, un periodo posterior a la Edad Media y que se extendió entre los siglos XIV y XVI. Durante esta época empiezan a producirse una serie de cambios y descubrimientos que anunciaban el fin de la Edad Medieval y daban paso a la modernidad, la aparición y consolidación de nuevos estados europeos, los transoceánicos entre Europa y Asia, el ascenso de la burguesía que puso fin a los estamentos del feudalismo. Así fue como se desarrollan los ideales del movimiento humanista, una nueva forma de pensar que rompe con la visión medieval del mundo. La cultura pasó de los monasterios a las calles, había una mayor libertad del pensamiento y aparecieron las primeras universidades. La invención de la imprenta también favoreció la difusión de nuevas ideas. La frase "el hombre es la medida de todas las cosas" expresaba la actitud de la nueva época. Durante el Renacimiento se produjo una clara separación entre religión y filosofía, entre razón y fe. La principal corriente ideológica era el humanismo, que consideraba al hombre como el centro y la medida fundamental de todas las cosas, a diferencia del teocentrismo de la Edad Media, en la que todo giraba en torno a Dios. Muchos hombres estudiaron la obra de los filósofos y científicos de la antigüedad, griegos y romanos, que hasta entonces habían estado prohibidos. De este modo, el humanismo fue un movimiento intelectual que transformó las ideas preestablecidas durante la época medieval para adaptarlas a una sociedad más abierta y dinámica. Un impulso para la ciencia y el arte. Esa nueva libertad de pensamiento permitió que se produjeran grandes avances en diferentes campos de estudio. Durante el Renacimiento se hicieron grandes descubrimientos como la teoría heliocéntrica, que situaba al Sol y no a la Tierra en el centro del universo, el telescopio o la imprenta. En cuanto al arte, los gustos cambiaron. Los cuadros y retratos ya no eran oscuros e imponentes, sino que se celebraban la naturaleza y la vida. También apareció la figura de los mecenas, personas muy ricas que financiaban el trabajo de artistas, científicos e intelectuales. Como Leonardo da Vinci, los artistas renacentistas fueron hombres polifacéticos que dominaban diferentes disciplinas: pintura, escultura, arquitectura, anatomía, astronomía, filosofía, entre otras. Renacimiento en las bellas artes, las artes plásticas. Los artistas del Renacimiento investigaron y reinterpretaron los valores plásticos del arte grecorromano, lo que les permitió aplicarlos no solo a las técnicas ya conocidas, sino a las nuevas técnicas y soportes de su tiempo, motivo por el cual la pintura destacó particularmente. Características generales del arte del Renacimiento. En términos generales, el arte del Renacimiento se caracterizó por percepción del arte como objeto y forma de conocimiento, imitación del arte clásico greco-romano en todas las disciplinas, estudio de la anatomía humana, naturalismo, observación e imitación de las formas naturales, simetría, equilibrio, proporción, estudio de la geometría espacial, perspectiva en punto de fuga, gusto por la luz diáfana en detrimento de la luz colorida del gótico, aparición del claroscuro, desarrollo de los temas profanos como mitología, historia y paisaje, este siempre subordinado a la representación principal, aparición del género del retrato en pintura, aparición de la pintura al óleo sobre lienzo. Artistas más representativos del Renacimiento. En la pintura destacaron Giotto, Fra Angelico, Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, Tiziano, El Bosque, Giorgio Vasari, Jan van Eyck, etc. En la escultura destacaron Miguel Ángel Buonarroti, también pintor y arquitecto, Lorenzo Ghiberti, Donatello, Verrocchio y Antonio Pollaiolo, entre otros. En la arquitectura destacaron
Andrea Palladio, Filippo Brunelleschi, León Battista, Alberti, Donato de Angelo Bramante y muchos más. Renacimiento en literatura. El renacimiento literario en sus obras buscaba la sencillez, la claridad y la naturalidad. Con el Renacimiento surgieron grandes genios de la literatura, entre ellos Maquiavelo, autor del Príncipe, Michel de Montaigne y su obra Ensayos, Boccaccio y el Decamerón, Francesco Petrarca y el Cancionero, entre otros. Considerado uno de los mayores dramaturgos de todos los tiempos, figura el inglés William Shakespeare, quien escribió tragedias como Romeo y Julieta y Hamlet, y comedias como La fierecilla domada o El sueño de una noche de verano. En España se conoce como siglo de oro a un periodo de elevadísima fecundidad literaria que coincidió con buena parte del Renacimiento y se extendió hasta el siglo XVII aproximadamente. Son del siglo de oro los escritores Miguel de Cervantes, Sor Juana Inés de la Cruz, Lope de Vega, Francisco Quevedo, Góngora, Garcilaso de la Vega, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, entre otros. Por los caminos de América te recomienda quedar en casa. Serie Maestros de América Latina. Escritor y periodista peruano, apoyó las luchas obreras y se pronunció en contra de la explotación indígena. Censurado y perseguido, fue enviado a Europa, donde se nutrió de los ecos de la Revolución Rusa y conoció las luchas obreras de Italia. Intelectual y militante creativo, abogó por la politización del maestro y sentó las bases del marxismo latinoamericano que, según él, debía ser creación heroica y cuya inspiración había que encontrarla en nuestra América. Dijo José Carlos Mariátegui: la revolución no es solamente la lucha por el pan, sino también la conquista de la belleza. José Carlos Mariátegui nace en 1894 en Moquegua, al sur de Perú. Crece en el seno de una familia humilde. Su madre es una mujer de origen mestizo que trabaja como modista y su padre, empleado de la administración pública, los abandona prontamente. Mariátegui tiene 8 años cuando una infección en su pierna izquierda lo obliga a trasladarse con su familia a Lima. Su reposo forzado lo acerca a la lectura y al estudio. Bueno, José Carlos, siendo niño en la escuela primaria, sufre un accidente que le lesiona la pierna izquierda, a partir de lo cual él deja los estudios, es decir, ni siquiera concluye la escuela primaria, sino que al estar postrado hace de la necesidad virtud y de alguna manera el autodidactismo, la afición por la lectura tiene que ver con esta dificultad física de su inmovilidad durante más de 2 años en una cama. Y esa lectura, esa vocación por el estudio lo va a acompañar a lo largo de su vida. Sin sustento paterno y apremiado económicamente, comienza a trabajar a los 14 años en el taller de la editorial del diario La Prensa, desempeñándose como aprendiz de oficio. No tarda en ascender para convertirse más tarde en redactor, adoptando el seudónimo de Juan Chroniqueur. A los 14 años Mariátegui empieza a trabajar en un periódico. Él siempre dice que empieza a trabajar como una especie de cadete, ¿no? Dentro de ese periódico, pero eso lo acerca al mundo de la escritura. Y fundamentalmente algo que va a ser muy central en su formación juvenil, que es vincularse a la bohemia literaria.
Mariátegui no pasa por la educación media, no va a llegar a la universidad, pero sí, desde muy jovencito, tiene vínculos con la vanguardia estética peruana, fundamentalmente con un grupo que se llamaba el Grupo Colónida, que era conducido por un poeta que era Abraham Valdelomar. Mariátegui participa activamente de ese grupo, realiza algunas actividades públicas que van a generar algunas polémicas, entre ellas un baile en el cementerio con una bailarina rusa, y además va al mismo tiempo formándose como periodista. En esos años también entabla amistad con el hijo de Manuel González Prada, destacado escritor, pensador y político de izquierda, que denuncia en su tiempo la explotación obrera y la sumisión de los indígenas. Este es un segundo momento que creo que es fundante, que es un parteaguas en Mariátegui, en la medida en que su verdadera escuela va a ser el periodismo. Es decir, el periodismo como proceso de conocimiento, de auscultar la propia realidad peruana, que era una realidad compleja, dinámica, en ebullición, donde la calle también va a ser una escuela a cielo abierto. Allí va a registrar numerosos acontecimientos y va a ir aprendiendo este fenómeno tan inédito que es la irrupción de las multitudes, de multitudes urbanas, de estudiantes activando por sus derechos, al calor poco a poco de lo que va a ser la reforma universitaria, que si bien irrumpe en Córdoba en 1918, inmediatamente se va a irradiar al resto de América Latina, va a tener como un epicentro a Perú y más específicamente a Lima, pero también la irrupción del movimiento obrero. Los primeros artículos escritos por Mariátegui coinciden con las primeras huelgas nacionales del movimiento obrero en Perú. Y además se le suma un elemento que es determinante en las reflexiones políticas e incluso en el replanteo del socialismo en el propio Mariátegui, que son los levantamientos indígenas que se empiezan a vivir a partir de 1915 y que van a ser diversos a lo largo y ancho de Perú, que van a sorprender, van a de alguna manera obligar a Mariátegui poco a poco a replantear un socialismo autóctono que pueda tener en cuenta las raíces profundas, campesinas e indígenas de esa nación trunca que es Perú. En este contexto, y con apenas 25 años, José Carlos Mariátegui funda a principios de 1919 el diario La Razón, desde donde defiende las ideas reformistas y apoya las luchas obreras y estudiantiles. A mediados de 1919, a causa de posiciones políticas de izquierda favorables a la Revolución Soviética, es expulsado por el gobierno dictatorial de Leguía. Ante la alternativa de ser encarcelado, Mariátegui recibe una beca que lo aleja de Perú y emprende un viaje por Europa. Su experiencia en Europa marca un antes y un después en su vida. Allí hace su primer aprendizaje marxista y decide consagrar su vida al socialismo revolucionario en Perú. Reniega de sus escritos anteriores y define su pasado como la Edad de Piedra. Él, de alguna manera, por una especie de exilio blando otorgado por el gobierno de Augusto Leguía y por las incomodidades que generaba Mariátegui como militante ya, como periodista comprometido de la época, lo envían a Europa. Y Europa diría que es su segunda escuela, ¿no? Si la primera escuela es el periodismo peruano, el poder registrar y dar cuenta de los acontecimientos y de estas multitudes en ebullición
En esa Perú tan compleja y diversa hay una segunda escuela que es también a cielo abierto, en una coyuntura de crisis civilizatoria, que es Europa y más específicamente Italia. Mariátegui llega a Italia durante los años del ascenso de las luchas obreras y la abandona con el fascismo en alza. La experiencia europea y particularmente su estancia italiana dejan una marca permanente en su concepción política. En Europa conoce las propuestas de Georges Sorel y Antonio Gramsci y comprende la importancia del mito como motor para emprender las luchas sociales. El concepto de mito que él retoma de Georges Sorel y de su libro Reflexiones sobre la violencia es un elemento fundamental para entender el socialismo indoamericano de Mariátegui, porque el mito no tiene que ver con una mentira, con una ficción, con un distanciamiento de la ciencia que poco beneficia a un proceso revolucionario, sino que por el contrario, el mito es un elemento catalizador, es un elemento movilizante, tiene que ver con los afectos, con las pasiones, con las imágenes que activan a los sectores populares en pos de la transformación de la realidad. Y ya no va a ser el mito de la huelga revolucionaria como en Sorel, sino que vamos a estar en presencia de el mito del Ayllu, el mito de la comunidad indígena, el mito del Tahuantinsuyo como una civilización alternativa a la que estaba en decadencia en aquel entonces en Europa. En América Latina, esta perspectiva del mito se anuda a un tema capital, la cuestión del indigenismo. De allí Mariátegui extrae el mito incaico. No es la civilización, no es el alfabeto del blanco lo que levanta el alma del indio. Es el mito, es la idea de la revolución socialista. En ese mismo viaje, conoce además a quien será la compañera del resto de su vida, Ana Chiappe. Juntos tienen 4 hijos. Residí más de 2 años en Italia, donde desposé una mujer y algunas ideas. Mientras tanto, en Perú avanzan las luchas por la reforma universitaria y crece el movimiento obrero. Perú continúa bajo el gobierno dictatorial de Augusto Leguía, quien lleva adelante un régimen represivo y políticas de entreguismo económico a Estados Unidos. Corre el año 1923 y Mariátegui regresa a Perú y se propone no solo difundir la doctrina marxista, sino revisarla a la luz de su propio país. Entre otras actividades, funda agremiaciones estudiantiles, campesinas y obreras y se desempeña como conferencista en la Universidad Popular González Prada. Esto le vale diversas formas de represión, censura y persecución política. Sin embargo, el compromiso de Mariátegui no se limita a las reivindicaciones obreras. También se muestra interesado por posiciones cercanas al feminismo y a la lucha por la igualdad sexual, y comienza a indagar las relaciones entre opresión femenina, sexualidad y poder. El tipo de mujer que produzca una civilización nueva tiene que ser sustancialmente distinto del que ha formado la civilización que ahora declina.
Él es uno de los primeros marxistas que plantea que el educador, macho, varón, debe ser educado, ¿no? Un poco retomando las tesis sobre Feuerbach. ¿Por qué? Porque debe ser despatriarcalizado, porque considera que las mujeres solo deben educarse en la tarea hogareña, en su rol de madre, de reproductora. Y Mariátegui se nutre y aprende de las corrientes feministas de la época, a las cuales considera profundamente revolucionarias, y plantea, yo diría, una pedagogía feminista, una pedagogía de la despatriarcalización de las prácticas educativas, otorgando un rol protagónico a la mujer en los procesos no solo educativos, sino culturales, políticos y socioeconómicos, ¿no? Su salud, siempre frágil, sufre un nuevo revés cuando en 1924 le amputan su pierna derecha por la aparición de un tumor, por lo que solo puede desplazarse en silla de ruedas. A finales del siglo XIX y comienzos del XX se producen en Perú importantes levantamientos indígenas que son reprimidos por las fuerzas gubernamentales, por lo que el indigenismo peruano opta por una visión más radical que reniega de la herencia española, se articula con posiciones de la izquierda revolucionaria y se propone como una forma de superar modelos políticos y culturales previos, tales como la colonia y la república burguesa. Inspirado en la doctrina marxista, pero lejos de una teoría totalizadora y una mirada mecanicista de la sociedad, Mariátegui busca construir un socialismo indoamericano. Esto lo lleva a revalorizar la tradición comunitaria indígena como base de construcción de un nuevo tipo de socialismo. Amauta resulta su proyecto editorial más importante. Desde sus páginas, Mariátegui presenta las claves políticas e ideológicas sobre las cuales fundar un proyecto socialista indoamericano. La revista Amauta es quizás la revista más importante que se editó en toda la región, comparándola con todas las revistas de vanguardia que se editan en los 20 en América Latina, y que porque tiene la singularidad totalmente propia de articular vanguardia estética, teoría y apuesta política marxista e indigenismo. Junta esas cuatro cosas. Si uno ve el primer número de Amauta, en el primer número, por ejemplo, año 26, publican la primera traducción de Freud al castellano, Introducción al psicoanálisis. Y así, digamos, tiene ese nivel de experimentación y de novedad permanente. Amauta iba a llamarse originariamente Vanguardia, y creo que es un dato muy curioso que finalmente decidan ponerle Amauta, que en lengua indígena significa maestro, el conocedor, aquel que porta determinados saberes y que los socializa, los difunde al interior de su propia comunidad y hacia otras latitudes. Esta idea del Amauta, del maestro indígena, no solo en términos personales, sino colectivos, ¿no? Una revista que oficie como nexo articulador de estas diferentes experiencias de lucha, de estas tradiciones culturales, artísticas, pero también de las distintas vanguardias políticas, tanto en Perú como en el resto de nuestra América e incluso en otras latitudes mundiales, como es el caso de Europa, mixturarlas, ponerlas a dialogar en pie de igualdad. Dicha empresa no puede desvincularse de una profunda comprensión de las particularidades de la realidad latinoamericana sobre las cuales construir un socialismo autóctono. Y fue parte de un editorialismo programático, de un proyecto político-cultural que involucraba, en el caso de Mariátegui, también a un proyecto editorial, la editorial Minerva, que conducía, que dinamizaba el propio José Carlos, de la publicación de la revista y del periódico, mejor dicho, Labor, un periódico que tenía por propósito también generar instancias de formación, de difusión de ideas, de polémica fraterna para la constitución de un movimiento obrero organizado que todavía estaba en ciernes en aquel entonces en Perú.
Mariátegui deja atrás la idealización romántica del indio del pasado incaico, que solamente consideraba al indígena como un ser autóctono al cual debía respetársele su forma de vida, para proponer el problema del indio en el presente que le toca vivir, como una problemática social y económica. Se plantea la necesidad de construir la nación desde una visión inclusiva del indígena, y para esto es necesario pensar otro vínculo pedagógico que le dé lugar al indio como sujeto político. Aquello que Mariátegui planteaba de que no era posible erradicar el analfabetismo, pensar en la democratización de la educación de los indígenas si en paralelo no se discute el problema de la tierra. Discutir el problema pedagógico-político de los pueblos indígenas es discutir el acceso a la tierra y el reconocimiento de sus derechos como pueblos, incluso preexistentes a los estados-nación. En junio de 1927, la revista Mauta es clausurada por la supuesta existencia de un complot comunista para derrocar el gobierno de Leguía. Su casa es allanada en varias ocasiones y sufre el acoso policial. En 1928, Mariátegui rompe con el APRA, la Alianza Popular Revolucionaria Americana, partido fundado por el pensador y político Aya de la Torre, y crea el Partido Socialista Peruano, más cercano a los lineamientos de la Tercera Internacional. Ese mismo año, José Carlos Mariátegui publica su famoso 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, uno de sus libros fundamentales y aún vigente para la reflexión sobre la situación latinoamericana. Al respecto, en su advertencia expresa: Mi pensamiento y mi vida constituyen una sola cosa, un único proceso. Y si algún mérito espero y reclamo que me sea reconocido, es el de también, conforme un principio de Nietzsche, meter toda mi sangre en mis ideas. El problema del analfabetismo del indio resulta ser, en fin, un problema mucho mayor que desborda del restringido marco de un plan meramente pedagógico. Cada día se comprende más que alfabetizar no es educar. La escuela elemental no redime moral y socialmente al indio. El primer paso real hacia su redención tiene que ser el de abolir su servidumbre. José Carlos Mariátegui denuncia el modelo educativo liberal, el cual reduce el problema del indio a la cuestión educacional y no lo aborda como problema social y económico. El pedagogo moderno sabe perfectamente que la educación no es una mera cuestión de escuelas y métodos didácticos. El medio económico-social condiciona inexorablemente la labor del maestro. Mariátegui encontraba en este modelo educativo liberal un modo de legitimar al sistema latifundista basado en el gamonalismo, que era una jerarquía de funcionarios o intermediarios que se ponía al servicio del latifundio para mantener un régimen de explotación del indio y así sostenerlo en la opresión y la ignorancia. La redención del indígena y de la clase trabajadora solo será posible poniendo fin a la explotación mediante un cambio en la propiedad de la tierra y los demás medios de producción. De allí, entonces, que se vuelva preciso denunciar el trato dispensado a los indígenas en lo que Mariátegui entiende como una línea de continuidad entre el virreinato y la república. La educación nacional, por consiguiente, no tiene un espíritu nacional, tiene más bien un espíritu colonial y colonizador.
Mariátegui tiene previsto viajar a Argentina por motivos políticos y médicos. Su salud empeora y guarda la esperanza de recibir en Buenos Aires un mejor tratamiento, pero muere antes de partir, el 17 de abril de 1930, en la ciudad de Lima. Yo tengo la impresión que Mariátegui era anacrónico, en el sentido de su época no podía ser leído. Vos lo lees y te da la impresión que Los 7 ensayos fue un libro que no tuvo impacto en el momento. Digamos, el Partido Socialista no solo desmariáteguiza porque Mariátegui muere, sino porque ya había perdido. Digamos, había sido derrotada, todas sus hipótesis políticas habían sido derrotadas. O sea, que el problema de esa obra es que es anacrónica, es inactual en el momento que se escribe, y es actual posteriormente. Es una cosa, es muy raro eso, pero pasa con muchas obras, digamos, que a su época no le pueden hablar o dicen cosas que nadie puede escuchar en ese momento y que sí le hablan a las generaciones posteriores. Construir en última instancia un sujeto sentipensante, afectivo, pero también que pueda ser riguroso en clave de análisis concreto de esa realidad tan compleja de decir que es la realidad contemporánea. Yo diría que la idea de construir un socialismo original, autóctono, y pensarlo de manera integral como alternativa civilizatoria y no solo en la clave de una impugnación a la dimensión económica de la explotación. Hoy más que nunca, ese planteo de Mariátegui de pensar que la crisis que se vive a nivel global, que sufre la sociedad toda, es una crisis de valores, es una crisis política, es una crisis socioeconómica, es una crisis cultural y por lo tanto la respuesta en clave de un proyecto alternativo también tiene que ser integral, tiene que involucrar a todas las dimensiones de la vida cotidiana y en ese plano Mariátegui tiene mucho para decirnos. Se trata de no copiar ni de calcar, como decíamos al comienzo, sino de pensar al socialismo como una creación heroica de los pueblos de nuestra América. José Carlos Mariátegui, periodista, intelectual y militante, defensor de los obreros y campesinos oprimidos, nos deja el deber de reflexionar sobre nuestra realidad latinoamericana para repensarnos desde nuestras riquezas y para conquistar la belleza. Voces educadoras, sintonícenos de lunes a viernes entre los horarios de 7 a 8 de la mañana. Dial de Juventud Estéreo 104.7, emisora comunitaria que siempre estará de moda. Dirige a Adán Ovalle, secretario de Prensa y Publicidad de la Asociación de Educadores del Guaviare. Voces educadoras. This is a magazine of the teachers of Guaviare. A new opinion window to the reality of Colombian teachers. A brotherly greeting from the teachers of Guaviare to the world. Guardianes del Templo del Jaguar, por un planeta mejor hoy. ...29 de agosto, Día Internacional del Árbol. Son considerados los pulmones del planeta. Los árboles y bosques purifican el aire y contribuyen a regular el clima. Su importancia e impacto sobre el medio ambiente son de un valor incalculable. En el año 1840, Suecia fue el primer país que celebró el Día del Árbol, para generar conciencia sobre la importancia de los recursos forestales y de los árboles.
Estos héroes verdes contribuyen a disminuir la contaminación ambiental y climática generada por el hombre, protegen el suelo y son esenciales para lograr un desarrollo sostenible, siendo imprescindibles para la vida. Aporte de los árboles en la conservación del medio ambiente. Los árboles juegan un papel fundamental en la conservación del medio ambiente. Liberan el oxígeno y transforman el dióxido de carbono en biomasa, reduciendo el efecto invernadero. Son reguladores de los ciclos hidrológicos, contribuyendo a evitar inundaciones. Previenen la erosión de los suelos, favoreciendo el desarrollo de la agricultura. Constituyen el hábitat de especies de plantas, aves, mamíferos, reptiles y anfibios. En las zonas selváticas contribuyen a formar un ambiente húmedo. Contribuyen a regular el clima, reduciendo los efectos del cambio climático generado principalmente por el hombre. Son una fuente de materia prima para la elaboración de medicinas, alimentos, papel, combustible, madera y carbón, fibras y otros materiales naturales como corcho, resinas y cauchos. Algunas curiosidades sobre los árboles y bosques. De acuerdo a un estudio reciente, existen en nuestro planeta 60.065 especies de árboles. Dependiendo de la especie, los árboles se desarrollan plenamente al llegar a los 40 o 50 años. En las zonas o regiones frías mantienen a roedores y aves. A nivel mundial, cerca del 78% de los bosques primarios han sido destruidos por la mano del hombre y el 22% restante se ha visto afectado por la extracción de madera. El 12% de los bosques del mundo están designados para la conservación de la diversidad biológica. Se estima que los bosques constituyen un reservorio vital de carbono, acumulando unas 289 gigatoneladas de este elemento. Ocupan grandes extensiones que alcanzan el 28.5% de las tierras, a excepción de la Antártida y Groenlandia. La mitad de los bosques en el mundo están ubicados en los trópicos y el resto en zonas templadas y boreales. Europa y América del Sur tienen la mayor superficie forestal, seguidos de América del Norte y África. La deforestación de bosques y árboles producen un 15% de emisión de dióxido de carbono anual en todo el mundo, superando la generada por vehículos, barcos y otros medios de transporte. Para muchas culturas, algunos árboles representan historias o tienen un significado religioso que los hace especiales. Ejemplo de ellos son Baobab. Los habitantes de Madagascar los consideran sagrados, puesto en ellos viven sus espíritus ancestrales. Bodhi. Para la cultura budista, fue en uno de estos árboles donde Siddhartha se sentó y se transformó en Buda. Sus ramas van al cielo, el tronco permanece en tierra y las raíces bajan al inframundo. Espino sagrado. Está ubicado en Glastonbury, Inglaterra. Se cuenta que José de Arimatea viajó con el Santo Grial después de ser crucificado Jesús. Al pasar por ese lugar, clavó un palo de madera como símbolo de Jesús en la tierra y a la mañana siguiente había crecido un árbol. Por los caminos de América. Sintonícenos todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, aquí en Juventud Estéreo 104.7 FM. Comunicación para la vida. Un roble ante el tribunal. Señor empresario, ya se han enterado. Sí, el ministerio ya sabe que no hemos puesto los filtros de protección ambiental en nuestra fábrica de cueros. ¿Y ahora? Necesitamos un culpable. ¡Urgente! O nos quedaremos todos en la calle. Yo sé quién puede ser ese culpable. ¿Quién? Hable, hombre, dígame. El árbol del parque. ¿Cómo? Ese roble viejo y polvoriento. ¿Por qué no decimos, señor empresario, que el polvillo de sus hojas es el que está enfermando a los niños? Sí, ajá. La diarrea, los granos en la piel. ¿Quién es el culpable? El árbol del parque. ¡Excelente idea!
Estoy seguro que algún médico nos ayudará. El asunto es lograr que se olviden de nuestra fábrica. Esos filtros costarían una millonada. El árbol del parque había visto crecer a muchas generaciones. Era tan querido y respetado que hasta su silueta aparecía en el escudo del pueblo. Su sombra cobijaba a pájaros, a niñas y niños. Hasta los abuelitos se acercaban al antiguo roble para recordar sus amores. Pero los dueños de la fábrica de cueros pensaban de otra manera. ¡Extra, extra! El roble del parque será llevado ante el tribunal. De encontrarlo culpable le aplicarán la pena máxima. ¡Extra, extra! Mientras tanto, en el pueblo, las opiniones estaban divididas. ¿Pero cómo es posible que diga eso? ¿Que lo quemen? ¡Ja! ¡No! ¡Los culpables son otros! A la mañana siguiente... ¡Orden! ¡Orden en la sala! Se abre el juicio contra el roble del parque. Tiene la palabra el señor empresario de la fábrica de cueros. Su señoría, lo primero es el bienestar de nuestro pueblo y la salud de nuestros niños, que actualmente padecen diarreas y otras enfermedades infecciosas. ¿Quién es el responsable de todo esto, ah? Ese árbol viejo y polvoriento que se encuentra en el centro del parque. Pido para él la pena máxima. ¿Qué? ¡Silencio! Prosiga usted, señor empresario. Gracias, su señoría. Mejor que yo, que hable el médico para dar las explicaciones científicas del caso. Es muy sencillo. Los árboles de cierta edad comienzan a emitir un cierto polvillo que provoca alergias y diarreas, especialmente en los menores. Como científico, recomendaría que lo cortaran. Más aún, que lo quemaran de inmediato, antes de que esta enfermedad acabe con nosotros los adultos y con todo el pueblo. Y bien, señor juez. ¿Necesita más pruebas? Dicte sentencia para que ese roble sea eliminado y así podamos salvar a los niños. Un momento, señor juez. Un momento, por favor, un momento. Quiero hablar. ¿Y quién es usted? Una vecina del pueblo, señor juez. Y como el árbol no puede defenderse, quiero hablar en su nombre. No seamos ingratos con él. ¿Cuántas veces no hemos jugado a su sombra? ¿Cuánto oxígeno nos ha regalado? ¿Cuántos árboles, hermanos de este, nos han dado su madera para hacer palas, puertas, la silla donde usted se sienta, señor juez? Muy romántico, señora. Pero así es la vida. Unos nacen y otros deben morir. La opinión del médico es irrefutable. El árbol está enfermo y no solo este. Óigase bien, sino los de otros parques, los de otros bosques. ¡Córtenlos a todos! No, amigo, no. Son otros árboles los que nos están contaminando. Unos árboles de cemento. ¿De qué está hablando usted, señora? De chimeneas. Torres de cemento que botan toda la suciedad en el aire. Desagües en los ríos, fábricas... ¡Protesto! 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 ¡Silencio! Eso es lo que está sucediendo. Déjeme hacerle una sola pregunta, señora. Diga, señor juez. ¿Usted es médica? No, señor juez. Entonces cállese y siéntese. ¿Cómo le va a mandar callar? ¡La ley aquí soy yo! La ley está comprada. Esto es lo que pasa. Y sin más, el juez ordenó la muerte del roble. Sería cortado en pedazos y quemado en la misma plaza del pueblo, donde había vivido más de 100 años. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar
la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, se detienen los caminos y se empieza a revelar el duende manso del vino. Cuando un amigo se va, galopando su destino, empieza el alma a vibrar porque se llena de frío. Cuando un amigo se va, queda un terreno baldío que quiere el tiempo llenar con las piedras del hastío. Cuando un amigo se va, se queda un árbol caído que ya no vuelve a brotar porque el viento lo ha vencido. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar. La llegada de otro amigo. Y con la canción Cuando un amigo se va, llegamos al final de nuestro programa Por los Caminos de América, el programa que se emite todos los sábados en el horario de 10 a 11 de la mañana, dial de Juventud Estéreo 104.7, emisora comunitaria que siempre estará de moda. Lamentamos la partida de nuestro compañero Abel Rodríguez Céspedes, maestro defensor de la educación pública en Colombia, que el pasado 20 de agosto perdió la batalla con el COVID-19. Paz en su tumba para el compañero Abel Rodríguez Céspedes. Agradecerle a todos nuestros oyentes que nos sintonizan todos los sábados en el dial de Juventud Estéreo 104.7. Enviamos un fraternal saludo allá en la ciudad de Villavicencio, departamento del Meta, a Karel Santiago, Mayra, a Ronald, en la vereda Monterredondo, municipio de Guayabetal, en el departamento de Cundinamarca, a Ailín, a Valeria, a Soleil, a Pedro, en la ciudad de Bogotá, distrito capital, a Henry, a Lindsay, a Ervin, a Andrea, Natalia, y un abrazo fraternal nuevamente a la ciudad de Villavicencio, a Blanca Rosa Ovalle, Samantha, Caterín, que nos escuchan todos los sábados a través de los aplicativos TuneIn Radio y Radios, fieles oyentes de la mejor programación de nuestra emisora comunitaria y especialmente de los programas Por los Caminos de América y el programa Séptimo Arte y algo más. También le agradecemos a todas las personas que nos sintonizan, que aportan a este programa tan importante dedicado a las realidades y problemáticas del pueblo latinoamericano. Esperamos que sigan disfrutando de este sábado. Que Dios los bendiga a todos y a todas. Todos los días, acompáñate con la radio comunitaria. Con la radio comunitaria. Juventud Estéreo. Juventud Estéreo.